Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que en fin de semana también tenemos programa especial. Hacemos un recuento de lo que le hemos presentado a lo largo de la semana. Así, estamos iniciando con este informe que nos llega desde Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestra compañera Cristina Gallego, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el informe. Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 han ascendido a los 95.600.000, según las estadísticas que diariamente actualiza la Organización Mundial de la Salud, y los contagios en el día de ayer superaron los 610.000. Los fallecidos en la pandemia ascienden a 2.066.000 tras registrarse 14.500 muertos en el día de ayer. Tanto en los casos diarios globales como en Europa y América, las regiones más afectadas, se advierte cierta tendencia descendente, aunque habrá que esperar al fin de semana para ver si esta bajada se confirma, ya que suelen darse repuntes los sábados y domingos. La Organización Mundial de la Salud, a través de los programas UNITAID y FIND, ha anunciado hoy un acuerdo que reducirá a la mitad el precio de las pruebas de COVID-19 en más de 250 millones de test que serán producidos en 2021 para los países en vías de desarrollo. Gracias a este acuerdo, el precio de un test bajará de 5 a $2,50 y se conseguirá cubrir el 50% de las necesidades de los países más vulnerables, en los que los sanitarios no han podido acceder a pruebas cuando eran urgentes debido a los frágiles sistemas de salud que poseen. La Organización Mundial de la Salud ha compilado evidencia científica de que los colegios, de manera general, no han sido focos superpropagadores del coronavirus, y los pocos casos en los que se convirtieron en fuente de transmisión coincidieron con el incumplimiento de medidas de prevención. Según las cifras que maneja la organización, los niños y adolescentes menores de 18 años representaron solo el 8% de los casos globales de COVID-19 el año pasado, a pesar de constituir el 29% de la población mundial. Por otra parte, la organización con sede en Ginebra, Médicos Sin Fronteras, ha advertido del colapso del sistema de salud en Manaus, la capital del estado brasileño de Amazonas, debido al gran número de nuevos casos de COVID-19 por la nueva cepa originada en la ciudad, cuyos efectos se están extendiendo a las zonas rurales del Amazonas. Equipos de Médicos Sin Fronteras en localidades de la región situados a varios días en barco de Manaus informaron de muertes por COVID-19 en estas zonas remotas por la imposibilidad de transferir a los pacientes más graves a Manaus, donde los hospitales están llenos. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. Esta semana ha sido especialmente crítica para México. Ha alcanzado cifras históricas en cuanto a la pandemia de COVID-19. Los hospitales en las grandes ciudades se encuentran ya en niveles preocupantes de saturación, mientras que cada vez se hace más difícil conseguir oxígeno para aquellos pacientes que lo requieren. Especialistas aseguran que la pandemia en nuestro país está fuera de control. Hace 6 días, México llegó a la cifra récord de 16,000 casos nuevos de COVID-19 registrados en un día, pero hace 4 rompió su marca con 21,363. Con el aumento de casos en las entidades federativas y del número de personas hospitalizadas, la pandemia está fuera de control, advirtió el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Desde mi punto de vista, estamos lejos de domarla y, en mi opinión, sí está fuera de control. Al 18 de enero, la cifra de casos acumulados asciende a 1.649.502 y un total de 141.248 defunciones a causa de esta enfermedad. Los números no mienten, las tendencias no mienten. No tenemos por qué matizar el asunto. Ya hemos visto cómo en muchos estados de la República las tasas de ocupación hospitalaria van en alza. Hay hospitales en el país que han llegado a tener 100% de ocupación. Algunos han llegado a tener hasta 100% de ocupación en las camas destinadas para la atención de pacientes críticos, las unidades de cuidados intensivos, etcétera. Entonces, son cifras a la alza todos los días.
por ese motivo, claro que no se puede hablar de un control de la pandemia. No hay control de la pandemia. En un contexto de aumento de casos, México sigue aplicando el biológico de Pfizer. Con los últimos 3.781 trabajadores de la salud, ya suman 492.529 personas vacunadas, informó Elizabeth Ortiz. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos explica precisamente por qué hay un riesgo alto cuando los hospitales alcanzan hasta el 90% de ocupación. Un hospital de atención a enfermedades generales, cuando tiene ocupaciones hospitalarias por arriba del 80%, es una situación preocupante por motivos de calidad en la atención. Lo ideal en un hospital es que no exista más de 80% en la ocupación. Sin embargo, precisamente el 20% que se deja como un espacio de seguridad es para contingencias. En COVID-19 esto pues ha dejado de ser operante por toda la reconversión hospitalaria, y eso ha dado lugar a que las camas destinadas para la atención de enfermedades generales habitualmente estén plenamente ocupadas y, de hecho, mermadas por haber sido destinadas para la atención de COVID-19. En muchos lugares del mundo la reconversión ha sido progresiva. Hemos necesitado N número de camas, hemos incrementado más aún, y así sucesivamente. Para el caso específico entonces de camas reconvertidas a COVID, llegar a niveles de 90% de ocupación es verdaderamente preocupante, alarmante, en momentos desesperante. ¿Por qué? Pueden haber todavía algunos espacios disponibles, pero en ciertos lugares en donde no tiene la intensidad que está presente en otros. Por ejemplo, las zonas metropolitanas de todo el mundo son las que han concentrado la mayor parte de pacientes con COVID, más que las zonas rurales. Y es precisamente en esos espacios en los que se ha visto mayor saturación hospitalaria, y es precisamente lo que nos ha llevado a ver momentos y escenas verdaderamente lamentables de personas que están buscando un lugar, otro para lograr hospitalizarse, y habrá que decirlo, hay personas que han quedado en los trayectos de búsqueda de un lugar para su atención. Al margen de que la ocupación hospitalaria es un indicador de la intensidad pandémica, lo es la ocupación hospitalaria, la ocupación de camas para pacientes en estado crítico, camas de terapia intensiva, lo es también la mortalidad por 100,000 habitantes, también lo es la letalidad, lo es el porcentaje de pruebas positivas que tiene una determinada población, me refiero a pruebas diagnósticas de calidad, y es otro indicador muy importante de la intensidad de la pandemia en una región, el número de casos activos, porque son los casos que están generando la transmisión de la enfermedad, son los casos que han sido diagnosticados en los últimos 14 días, que digamos es un tiempo considerado como periodo de incubación máximo, aunque algunos pacientes pueden haber tenido periodos de incubación un poco mayores, pero se acepta que son 14 días el tiempo para considerar caso activo. Entonces, todos esos indicadores, pero el de ocupación hospitalaria es de todos ellos posiblemente el más delicado, porque es el que representa un momento de crisis. No hay espacio para atención hospitalaria, el riesgo para la salud y para la vida
es altísimo. Si nos remontamos a los meses iniciales de la pandemia, sobre todo en el momento del segundo epicentro que fue Europa, así como lo describes, España, Francia e Italia tuvieron crisis graves de camas para la atención de pacientes con COVID. Inglaterra también llegó a tener esa dificultad. Pareciera entonces que la historia vuelve a repetirse en el último mes. El motivo principal por el que Inglaterra decide volver al confinamiento ahora más radical y de alta vigilancia es precisamente ese, el haberse visto rebasados por la ocupación hospitalaria. Esto estamos hablando de hace 15 días, Belén. Y pues parece increíble, pero este nuevo rebrote, esta nueva ola mundial de pandemia está rebasando incluso posiblemente a la primera ola que se vivió con mayor intensidad entre los meses de mayo y julio, por ejemplo, en los países europeos. Hacemos una pausa, es muy breve, regresamos con más información. Esta semana viajamos a Rusia, lo hicimos de voz de nuestro compañero Bernardo Suárez, corresponsal de la agencia EFE en este país, y fue interesante escuchar cómo han avanzado en cuanto al proceso de vacunación en esta región. Escuchemos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La segunda vacuna anticovid desarrollada en Rusia, la Epivac Corona, ha mostrado en las pruebas clínicas de las fases 1 y 2 una eficacia del 100%. Aseguran los reguladores rusos. El Centro Siberiano de Virología y Biotecnologías Vector, donde se creó el compuesto, indicó que 30 días después de recibir la Epivac Corona, la persona queda totalmente inmunizada contra la COVID-19. Sin embargo, en la campaña de vacunación masiva que arrancó este lunes en Rusia, se emplean de momento, Belén, solo la vacuna pionera, la Sputnik V, que tiene una eficacia declarada menor de poco más del 94% y que ha comenzado a utilizarse en otros países, como es el caso de Argentina. La campaña de vacunación está cobrando magnitud en Rusia, sobre todo en Moscú, donde ya más de 200.000 personas han recibido la primera dosis de la Sputnik V. El procedimiento es simplísimo. Se pide cita por teléfono o internet y 2 o 3 días después de la solicitud se acude al vacunatorio. La vacuna y la consulta médica previa son gratuitas para rusos y extranjeros, como pudo comprobar personalmente el que habla. Mientras, la situación epidémica en Rusia experimenta una clara mejora. En la última jornada, en todo el país se registraron poco más de 21.000 positivos por coronavirus, cerca de un 30% menos que hace un mes. Reportó desde Rusia para el programa Coronavirus la Pandemia, Bernardo Suárez. Enero, sin duda alguna, ha sido uno de los peores meses en cuanto a esta pandemia de COVID-19. Aunque en diciembre las imágenes de las primeras personas vacunadas contra la COVID-19 dieron la vuelta al mundo y con ello muchos líderes dijeron que era la luz al final del túnel, lo cierto es que lo más difícil estaba por llegar. La histórica falta de atención al sector salud, la carencia de insumos, el cansancio de los héroes de la pandemia y la relajación de las medidas llevó al mundo al peor escenario, la saturación de hospitales, lo que tanto quisieron retrasar con los confinamientos masivos que hicieron historia en 2020. Con ello, la mortalidad se aceleró. El principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, dijo en entrevista con la cadena CNN al finalizar el 2020 que la pandemia estaba fuera de control en los Estados Unidos y que enero sería un periodo más difícil para la Unión Americana. Esto ya está sucediendo. Este martes 19 de enero, la cifra de pérdidas humanas a causa de esta enfermedad llegó a las 400,000. Son tantas las muertes en Los Ángeles que los reguladores de la calidad del aire ya suspendieron el límite de las cremaciones ante el creciente número de cadáveres acumulados en funerarias.
Eso significa que el COVID, un problema de salud pública, generó otro problema de salud pública con el desafío que supone la disposición de cuerpos. 1 de cada 4 personas contagiadas en el mundo se encuentra en Estados Unidos, de acuerdo con las cifras más recientes de la Universidad Johns Hopkins. De los 95.9 millones de personas infectadas a nivel mundial, 24.2 están en la Unión Americana. Otro caso es el de Londres. El alcalde Sadiq Khan, quien reconoció que al tener una tasa de infección por arriba de 1,000 personas por cada 100,000 habitantes, la pandemia estaba fuera de control y por ello declaró el estado de incidente grave. La Organización Panamericana de la Salud también alertó de los altos niveles de ocupación hospitalaria en la región. A diferencia de lo que se decía en 2020 que la vacuna sería para todos, los países ricos son los que llevan la delantera en la inmunización. Sí, el mundo tiene otras enfermedades, como la desigualdad, que no parece tener cura, informó Elizabeth Ortiz. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez comenta por qué el aumento de pacientes con COVID en hospitales deja una merma en los profesionales de la salud al no haber suficientes médicos para atender a los pacientes que llegan a un centro que en la mayoría de las ocasiones está rebasado. El COVID es una enfermedad compleja. El 85% de los pacientes que tienen COVID leve o leve moderado, que puede ser manejado de forma ambulatoria, con pocos fármacos, particularmente con medicamentos para aliviar los síntomas y muy buena vigilancia y monitoreo, sobre todo de la función respiratoria. Sí, pero el 15% restante son pacientes que pueden ser graves o críticos. Esos son los pacientes que van a requerir hospital porque necesitan oxígeno suplementario o porque un 5% del gran total de pacientes con COVID puede requerir unidades de terapia intensiva. Cuando hablamos entonces de este 15%, estamos hablando de pacientes que pueden necesitar la atención del neumólogo, del intensivista, pueden necesitar la atención del infectólogo, del internista, en fin, de un equipo médico con mucha orientación al tipo de complicaciones que tienen estos pacientes graves, que son principalmente pulmonares, cardiológicas, renales, neurológicas, y entonces ahí es en donde ya tenemos la dificultad porque no habría suficiente personal para crecer y crecer y crecer más áreas críticas. Mira, Belén, por ejemplo, una de las estrategias que sí implementaron muchos países y que fue sugerida por diferentes agencias internacionales al inicio de la fase más intensa de la pandemia, fue que incluso quirófanos fueran convertidos en espacios tipo terapia intensiva. Un quirófano perfectamente se puede reconvertir como espacio de terapia intensiva y frecuentemente no para un paciente, sino incluso para 2 pacientes. Sí, pero de nuevo volvemos al punto. Y el personal requerido para esto, ahí recordemos también que el personal de la salud, entre el personal de la salud hay personas con vulnerabilidad, con diabetes, con hipertensión, con enfermedades cardiovasculares, en fin, con edades avanzadas, etcétera, y también eso ha generado una merma en la cantidad de profesionales de la salud para la atención de pacientes graves de COVID. Entonces, mira, ocurrió una situación muy interesante en la Ciudad de México, que es un caso de éxito, desde mi punto de vista, muy interesante, y que incluso después podemos invitar a través de alguna entrevista telefónica a una de las personas que han estado de cerca en este gran proyecto, que es el doctor Héctor Gallardo Rincón, en la implementación de un tipo hospital emergente para pacientes que requieren hospitalización, pero no necesariamente terapia intensiva.
y creo que lo implementaron en el centro Banamex. Un número importante, significativo de camas, y han tenido muy buenos resultados. Sí, pero de igual manera creo que uno de los aspectos que fueron muy difíciles de resolver fue la cantidad de personal para poder atender estas áreas. La milicia en muchos países en el mundo también ha ofrecido sus instalaciones precisamente para reconversiones a espacios tipo atención hospitalaria, pero de nueva cuenta volvemos al tema de la cantidad de profesionales de la salud que para esto se requiere. Y como decíamos antes, esto ha generado una merma en el número de profesionales, que además hay indicadores de cuál es el ideal de médicos por número de camas en terapia intensiva o por número de camas de atención general. Lo hay también indicadores del número ideal de enfermeras para este mismo propósito. Y bueno, en esta pandemia de COVID-19, pues creo que esos indicadores ideales se han transformado, porque lo que antes era, por ejemplo, para atención en un espacio general de una enfermera por cada 4 pacientes, pues se ha convertido en una enfermera a lo mejor para 10 pacientes, porque las circunstancias así lo han ameritado. Y eso, pues bien lo dices, Belén, genera cansancio. Genera además cansancio mental, psicológico, impacto emocional, porque independientemente del cansancio físico, algo que le ocurre al personal de la salud también es que sí sufre cuando se ve en esos momentos críticos de que el tiempo no le ajuste para atender con la suficiente calidad y atingencia a los casos que tiene frente a sí. Israel es otro de los países que ha sorprendido al mundo por un proceso de vacunación avanzado y rápido. Nuestra compañera Laura Fernández, corresponsal de la agencia EFE, nos informa. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Israel sigue imparable su campaña de vacunación, que comenzó en diciembre, la más rápida del mundo. Hasta ahora más de 2.200.000 personas han recibido la primera dosis y más de 500.000 la segunda. Israel pretende que la mayoría de la población, de unos 9 millones, esté vacunado en el mes de marzo y el país pueda retomar la actividad social y económica. Ser el primero del mundo en volver a la normalidad, ha repetido su primer ministro Benjamín Netanyahu. Es parte también de su eje de campaña electoral, ya que no olvidemos, el país celebrará comicios el próximo mes de marzo. Esta semana Israel comenzó a administrar la vacuna a los mayores de 40 años, pero el éxito es que los centros de vacunación dan la opción de inocular a todo tipo de población al final de la jornada, con las dosis sobrantes que no pueden volver a guardar, es decir, no desperdician ni una vacuna. Los datos preliminares son alentadores, muestran un incremento de entre 6 y 20 veces más de anticuerpos contra el patógeno a la semana de haber recibido la segunda dosis. Aún así, el país se encuentra en una tercera ola que no termina de remitir. Este lunes registró un récord de contagios desde el inicio de la pandemia, con más de 10.000 nuevas infecciones, y pese al estricto confinamiento nacional que se han visto obligados a extender hasta febrero. Las autoridades esperan que la vacunación comience a dar resultados en los próximos meses. Reportó desde Israel Laura Fernández Palomo para el programa Coronavirus, la pandemia. Vamos a la pausa, regresamos con más noticias. Mire, un dato que sin duda alguna es preocupante. En los países en desarrollo es más frecuente que personas menores de 60 años mueran por COVID-19 que en aquellos países donde se registran mejores ingresos. Hay quienes han confundido al COVID-19 con una gripe hasta que el síntoma que distingue al virus SARS-CoV-2 aparece.
la dificultad para respirar. Al no acudir a tiempo, su salud empeora y hasta han perdido la vida. El estudio realizado por los Centros de Prevención de Control de Enfermedades en Estados Unidos, publicado en la revista JAMA, señala que 59% de la transmisión de esta enfermedad proviene de personas asintomáticas. El 35% son personas presintomáticas y 24% de quienes nunca desarrollaron síntomas. Y aunque prevalece la idea de que los jóvenes son los menos afectados, un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo indica que en los grupos de edad de personas más jóvenes, la mortalidad por COVID-19 es la más alta en países en desarrollo respecto a los países de altos ingresos. El análisis apunta que de los 5 países en desarrollo con más muertes a causa del SARS-CoV-2, 4 están en América Latina. El análisis incluye el ejemplo de Colombia, donde por cada 100 muertes por COVID, 30 corresponden a personas menores de 60 años, pero en Estados Unidos solamente son 12. Cursar con la COVID-19 para algunos significa nunca olvidarse de ella por los efectos de largo plazo. Entre las complicaciones graves están las cardiovasculares, inflamación del músculo cardíaco, las respiratorias, anomalías en la función pulmonar, renales, lesión renal aguda, dermatológicas, sarpullido y pérdida del cabello, neurológicas, problemas con el gusto y el olfato, problemas para dormir y dificultad para concentrarse, así como problemas de memoria, y psiquiátricas, depresión, ansiedad y cambios de humor, informó Elizabeth Ortiz. Esta semana tuvimos oportunidad de hablar ampliamente con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez respecto al proceso o la evolución de un paciente grave por COVID-19. Fue muy interesante escuchar cómo es que el organismo poco a poco se va deteriorando y de ahí la importancia de atender de manera temprana los signos, las alertas, primero como paciente y luego entender como médico el proceso evolutivo de la enfermedad. La mayor parte de fatalidades en COVID lamentablemente han sido por falla respiratoria. Claro que dentro de la falla respiratoria el paciente presentó antes una respuesta inflamatoria muy severa que generó daño a diversos órganos y sistemas. Entre ellos y particularmente importante el aparato respiratorio. En la falla respiratoria, que conocemos precisamente como síndrome de distrés respiratorio agudo y que particularmente en los pacientes críticos en COVID-19, que son aquellos pacientes que requieren la atención en unidades de terapia intensiva porque necesitan precisamente ya ayuda con un ventilador mecánico a través de intubación endotraqueal, aunque hay otras formas también de utilizar ventilador mecánico, pero a través de intubación endotraqueal predominantemente, pues estos pacientes habitualmente fueron teniendo un deterioro respiratorio a lo largo de los días que se pudo haber detectado en su momento a través del monitoreo de oximetrías, a través del monitoreo de la frecuencia respiratoria de los pacientes, a través del monitoreo del esfuerzo respiratorio de los pacientes. Y ya en el ámbito hospitalario, a través de algunos exámenes de laboratorio, particularmente uno muy importante llamado gasometría, que es la medición de los gases que debe tener la sangre arterial principalmente. En estos pacientes, cuando vas detectando esa falla, lo que debes hacer es anticiparte a brindarles el soporte respiratorio que necesitan. Ese soporte respiratorio va primero en la administración de oxígeno, frecuentemente por vía nasal a través de puntas nasales, frecuentemente a través de mascarilla o a través de mascarilla reservorio, y dependiendo de la cantidad de oxígeno por minuto que necesita un paciente, este paciente luego puede evolucionar a la necesidad de alto flujo para
brindarle más litros por minuto y además mayor concentración de oxígeno. Hay pacientes a quienes incluso se les da más de 50 litros por minuto a través de alto flujo, con 100% de concentración de oxígeno. Y bueno, en quienes la falla respiratoria persiste, medida a través de gases arteriales, como antes comenté, y observando también si el paciente está teniendo un esfuerzo respiratorio significativo, pues entonces se evoluciona hasta la intubación endotraqueal. El paciente con intubación endotraqueal, también puede tener diversas respuestas. Hay pacientes que afortunadamente con la intubación endotraqueal empiezan a mejorar rápidamente sus parámetros ventilatorios. Hay pacientes que lamentablemente aún con el soporte mecánico no mejoran sus parámetros ventilatorios y son los pacientes con mayor riesgo de mortalidad. Pero además los pacientes con COVID, Belén, grave, crítico, pueden tener otras manifestaciones y complicaciones. Por ejemplo, pueden tener lo que llamamos en el ámbito médico estado de choque, es decir, una baja de los parámetros cardiovasculares, particularmente de la presión arterial, que requiere soporte con medicamentos para mejorar dicha presión arterial, conocidas como aminas vasoactivas. Y muchos pacientes logran responder a estas aminas vasoactivas. Algunos otros lamentablemente pueden tener choque persistente a pesar de estos medicamentos, a lo cual llamamos choque refractario. Y ese estado de choque refractario puede llevar a daño en diversos órganos y sistemas, incluidos los riñones. Los pacientes con COVID crítico frecuentemente pueden tener insuficiencia renal aguda por motivo del estado de choque prolongado que no mejoró con aminas vasoactivas. Y también, Belén, el estado de hipoxemia severa, o sea, la baja de concentración de oxígeno en la sangre que puede persistir durante periodos largos de tiempo, puede llevar a daños cerebrales. Y entonces los pacientes que estuvieron con hipoxemias muy profundas durante periodos largos de tiempo pueden tener convulsiones, pueden tener estado de inconsciencia y de hecho algunos de ellos, si tienen recuperación, pueden tener alguna secuela neurológica. Pero entonces, síntomas graves que pueden llevar a la fatalidad son en general los que acabo de comentar y habitualmente son la suma de varios de ellos, no necesariamente un solo grupo de sintomatología. Y por otro lado, quizás me hizo falta comentar, Belén, el caso de algunos pacientes que, teniendo oximetrías, digamos, razonablemente buenas, por ejemplo, mayores de 93% de concentración de oxígeno, medidas a través de los oxímetros de los que hemos hablado en múltiples ocasiones aquí, pueden tener hipoxemias súbitas, es decir, caída de varios puntos porcentuales de la oximetría, y eso debe alertar mucho. Lo hago enfáticamente, lo digo enfáticamente, porque hay muchas personas que están monitoreándose en casa, y alguna vez hemos comentado aquí de que una persona que viene teniendo oximetrías, digamos que estables por arriba de 93%, y súbitamente se encuentran con que cayó 3 o 4 puntos porcentuales su oximetría, ese es un signo de alerta que, aunque no estén advirtiendo que tienen dificultad respiratoria importante, deben acudir inmediatamente. ¿Por qué motivo? Porque eso puede reflejar un síndrome, también hemos hablado de él aquí, de tromboembolismo pulmonar.
decíamos que el paciente con COVID, además de tener un proceso inflamatorio importante, activa una cascada de la coagulación, iniciando por la liberación dentro de los vasos sanguíneos de una molécula conocida como factor activador plaquetario. Y ese factor activador genera que en cascada aparezcan una serie de eventos fisiopatológicos que generan trombos, pequeños trombos, en el pulmón, en el corazón, en los riñones, en diversos vasos sanguíneos. Y en el caso del pulmón, un trombo grande que se genere en un vaso sanguíneo grande de las arterias pulmonares o ramales de las arterias pulmonares, genera lo que se llama tromboembolismo pulmonar. Y ese tromboembolismo pulmonar puede causar falla respiratoria aguda y es una situación grave que debe atenderse con anticoagulación de forma inmediata. Entonces, pues ese es un escenario general, complejo, que puede generarse de manera, múltiple en el paciente crítico, en el paciente más grave con COVID, y que son los eventos que pueden poner en riesgo importante la vida del paciente. Vamos a la pausa, regresamos para entrar ya a la recta final de este programa especial Coronavirus, la pandemia. Vamos ahora a Guatemala. Nuestro compañero Javier Corleto, coordinador general de TV USAC, nos presenta el siguiente informe. Saludos a todos y en especial a ti, Belén. El 13 de marzo del 2020, durante una conferencia de prensa, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, tras recibir una llamada, anunció el primer caso de COVID-19 en el territorio nacional. Hoy, a 10 meses en Guatemala, se han contabilizado 52.395 casos. 5.389 personas han fallecido a causa del virus, mientras que 136.980 personas han superado la enfermedad, reportándose hasta la fecha 10.026 casos activos. En los últimos meses han aumentado los casos por COVID-19. Debido a esto existe una gran preocupación, especialmente en los municipios de los departamentos de Guatemala, Zacatepeques y Chimaltenango, área central del país, por el relajamiento evidente en un amplio grupo de la población frente al cumplimiento de las medidas de prevención necesarias para evitar los contagios. Los hospitales han rebasado el 60% de su capacidad. Es por ello que la ministra de Salud, Amelia Flores, en cadena nacional dio a conocer una serie de medidas iniciales para salvaguardar a la población, como lo son controles estrictos en los horarios en mercados, centros comerciales, bares, restaurantes o reuniones, enfatizando en las medidas de prevención como uso de la mascarilla, uso del alcohol u otro medio de desinfección y distanciamiento físico, especialmente en el cumplimiento de la ley seca en referencia al consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos después de las 9 de la noche. El presidente Alejandro Yamatei argumentó que de seguir aumentando la cantidad de casos se tomarán medidas más rigurosas como la circulación de vehículos por placas par e impar que ya se ha utilizado en el pasado, e ir aumentando las medidas conforme siga aumentando el número de casos, a manera que seamos responsables y reduzcamos los casos cuidándonos y cuidando a los otros. En relación a la caravana de migrantes que pretende atravesar Guatemala en la búsqueda de llegar a los Estados Unidos, al menos 21 hondureños dieron positivo en la prueba de COVID-19. La Universidad de San Carlos de Guatemala, consciente de las necesidades del país ante la pandemia, ha dado acompañamiento a los diferentes programas, aportando personal médico, prestando sus diferentes laboratorios para efectuar pruebas, oxígeno para las personas que lo necesitan sin ningún costo. También ha brindado apoyo a los diferentes proyectos de ayuda a la población, entrega de víveres y medicina. Para el programa Coronavirus, la pandemia, Javier Corleto de TV USAC, Guatemala.
De Guatemala viajamos a Colombia, donde nuestro compañero Alfredo Durán, periodista del canal TRO, nos actualiza información en medio de una situación crítica por la que atraviesa este país. Un saludo muy especial desde Colombia. Gracias por continuar con nosotros y con toda la información. Iniciamos contándoles que en esta parte del mundo la cifra de personas fallecidas por COVID-19 no es tan alentadora, pues la cifra llega a las 50.000 fallecimientos por el coronavirus durante estos 10 meses que lleva la pandemia en todo el territorio nacional. Colombia e Irán se han convertido en uno de los únicos países que hasta la fecha no tienen una ruta clara definida para lo que será el plan masivo de vacunación y de inmunización en estas regiones del mundo, pues las autoridades sanitarias también han indicado en medio de todo que ya se preparan y ya preparan ese plan de inmunización en regiones del país, al punto que ya se han llegado con los ultracongeladores a Bogotá y otras ciudades de la región para empezar a garantizar esa logística y esa cadena de frío que pide la vacuna contra el coronavirus que llegará en las próximas horas. Sin embargo, el gobierno nacional ha indicado que no llegarán todas las dosis anunciadas durante este primer año debido a que ya se han presentado algunas escasez de estos medicamentos por algunos laboratorios. Sin embargo, el gobierno nacional continúa haciendo los esfuerzos necesarios para tener esos esquemas de vacunación listos y empezar, como lo ha señalado el gobierno de Iván Duque, a partir del mes de febrero, a mediados de este mes, la hora cero, y empezar con la vacunación de adultos mayores y población que trabaja en el sector de la salud y atiende la pandemia del COVID-19. Sin embargo, en las últimas horas, Colombia sigue aumentando sus casos de COVID-19 porque se analizaron 50.000 pruebas PCR, de las cuales más de 15.000 casos resultaron activos y 395 personas han fallecido al COVID-19 en esta parte del mundo en las últimas horas. Entonces, las cifras quedan de la siguiente manera: 1.960.000 personas han tenido COVID-19 durante todo el proceso de los 10 meses que lleva Colombia, pero se han recuperado 1.790.000 satisfactoriamente. ¿Qué quiere decir? Que solo 115.000 personas continúan activas con casos de COVID-19, lo que pues implica para las autoridades un gran reto en materia de testeo, en muestras y analizar también los cercos epidemiológicos en las comunidades donde se presentan estos casos de COVID-19. Como les indicábamos, no hay fecha exacta para la vacunación, pero ya estas son la información preliminar que se conoce del gobierno nacional y lo que se espera esta semana se inicie para evitar que se generen mayores muertes por COVID-19. Mientras Bogotá, la capital de Colombia, sigue aumentando sus casos, entrará una cuarentena estricta por sus localidades. También hay ciudades y grandes ciudades del país que hoy salen de esas cuarentenas debido a ese nivel de ocupación. Sin embargo, la semana pasada registrábamos una ocupación del nivel de las camas de unidad de cuidados intensivos cercano al 85%. Este indicador se ha reducido en cerca del 10% y ya estamos sobre el 70 al 75% en todo el nivel de ocupación de cama. Es decir, de las 11.000 camas que tiene el Estado para la atención de personas con COVID-19 y otras patologías, hay cerca de 2.500 camas en todo el territorio nacional para cualquier emergencia que se pueda presentar durante estos días y las próximas semanas. Pues esa es la información de COVID-19 por ahora aquí en el territorio nacional. Y mi dato de cierre tiene que ver con las elecciones de Estados Unidos, el nuevo presidente que ya se posesionó y también cuáles serían esos trabajos y esos pilares que trabajaría el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Iván Duque en Colombia. Pues serían temas fundamentales como la pandemia, también la implementación de la paz, también la lucha contra el narcotráfico. Ha dicho el portavoz de Washington que pues se busca mejorar la manera de erradicar sin afectar a las comunidades, pero también garantizando ese plan de erradicación al cual Colombia se debe someter. La protección al medio ambiente y la protección al migrante son los temas de relevancia y los pilares que el gobierno de Joe Biden trabajará de la mano, como lo ha dicho, con el gobierno de Iván Duque. Esta es la información en materia de COVID-19 y todo lo que pasa en el territorio nacional aquí en Colombia. Ustedes tienen mucha más información en el estudio. Alfredo Durán, desde Colombia.
Y hoy queremos cerrar nuestro programa con una buena noticia en medio de no tan buenas que hemos tenido que presentarle este día. La farmacéutica Eli Lilly anunció que su fármaco redujo hasta en un 80% el riesgo de contraer COVID. La compañía Eli Lilly dio a conocer que el anticuerpo neutralizante previno el COVID-19 en los hogares de ancianos hasta en un 80% para los residentes. El ensayo de prevención fase 3 fue realizado en asociación con el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, parte de los Institutos Nacionales de Salud y la Red de Prevención de COVID-19. Los 965 participantes que resultaron negativos para el virus SARS-CoV-2 al inicio del estudio fueron 299 residentes y 666 empleados, se incluyeron en el análisis, mientras que los 132 participantes, 41 residentes y 91 empleados, que dieron positivo para el estudio al inicio, se incluyeron en análisis exploratorios para evaluar el tratamiento. Los resultados sugieren que los residentes asignados al azar para administrar el fármaco tienen hasta un 80% menos riesgo de contraer COVID-19 en comparación con los residentes en la misma instalación asignados al azar a placebo. Entre los 299 residentes en el grupo de prevención, hubo 4 muertes atribuidas a COVID-19 en el momento de la muerte, y todas ocurrieron en el brazo de placebo, informó Elizabeth Ortiz. Sobre esta buena noticia, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos hizo el siguiente comentario. Hemos hablado algunas veces de estos anticuerpos hiperinmunes que se pueden precisamente obtener de plasma convaleciente o también se pueden obtener de plasma a partir de especies animales que se han inoculado con este virus SARS-CoV-2 y que han tenido respuesta inmune. En estos casos, ¿qué significan este tipo de biológicos? Significa que le estamos administrando a un paciente determinado ya los anticuerpos formados, diferente a las vacunas en donde administras un componente que va a generar la respuesta inmune del paciente para que el paciente forme sus propios anticuerpos y sus células inmunes de defensa. Aquí ya le estás dando a los pacientes los anticuerpos formados. Este tipo de biológicos no tienen, o este tipo de anticuerpos no tienen una permanencia por periodos prolongados de tiempo. Son para proteger temporalmente a un paciente o que pudo haber tenido muy reciente inóculo viral o pacientes que están en alta exposición. Y ya las publicaciones efectivamente de este tipo de anticuerpos neutralizantes han estado en las últimas 4 o 5 semanas en la literatura científica mundial con resultados muy, muy promisorios. Este es uno de las efectivamente buenas noticias que hay con respecto a COVID-19. Los anticuerpos neutralizantes purificados también se conocen como hiperinmunes. Los hay para otras enfermedades infecciosas y cuando llegamos a hablar en este programa sobre el plasma convaleciente o plasma de fase convaleciente, ¿te acuerdas, Belén? Yo de igual forma te decía que podía ser una buena estrategia, una estrategia terapéutica el plasma convaleciente. Luego aparecieron publicaciones ya sin los mejores resultados que esperábamos, pero comentaba que la alternativa era tomar mejor los anticuerpos de este plasma convaleciente, purificarlos y de esa manera utilizarlos ya en esa modalidad. Pues esto ya es una realidad. Eli Lilly, laboratorios internacionales de mucho prestigio, son quienes traen toda esta línea de investigación. De esta manera llegamos al final de este programa especial Coronavirus, la pandemia. Le agradecemos que nos haya acompañado y le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia.
Coronavirus, la pandemia.